Después de varios meses utilizando la Blackmagic Pixis 6K, ¿es realmente la cámara que prometía revolucionar el mercado? Hoy te cuento mi experiencia real. En este vídeo te hablaré de mi experiencia práctica, de los pros y los contras que veo con la cámara y de a quién se la recomendaría. Vamos con ello. Para hablar de la Blackmagic Pixis 6K tenemos que ponernos un poco en contexto. ¿Por qué esta cámara generó tanto revuelo? Pues bien, es una cámara cuadrada, como decíamos, modular, que era algo que se había pedido mucho a Blackmagic. Veníamos de las Pocket Cinema Camera, que eran cámaras que daban muchísima calidad, más de lo que habíamos tenido nunca hasta la fecha, en unas cámaras muy asequibles. Estamos hablando de que la Blackmagic, la Pocket 6K Pro, rondaba los 3.000 euros y ya tenías una cámara que era brutal, que era puro cine. ¿Qué le faltaba a esta cámara para ser cine? Era una cámara que era muy difícil de riguear, de ponerle accesorios, ¿vale? Si vas a un rodaje un poquito más pro, que no vas tú solo, vas a querer ponerle cosas a la cámara, vas a querer ponerle un monitor, un transmisor para el foquista y para el director, vas a querer ponerle un motor de foco y así muchas cosas que sí lo podíamos hacer con la Pocket y de hecho yo lo he hecho en varias ocasiones y de una forma bastante decente, vamos a decir, porque en City Rigs podéis ver auténticos monstruos Frankenstein, pero si lo hacías con un poquito de delicadeza te quedaba una cámara muy curiosa. Aún así tenía muchas limitaciones en este sentido y me parecía una cámara poco práctica para lo que era un rodaje más profesional. Era una cámara que no estaba pensada para eso, se notaba y de hecho parecía una cámara de fotos. A mí la estética de la 6K Pro no me llegaba a convencer. Cuando digo 6K Pro estoy hablando también de la 6K no Pro, también estoy hablando de la 4K, ¿vale? Las he probado todas. Hay ligeras diferencias entre ellas, pero básicamente tienen el mismo cuerpo y con lo cual el mismo problema que viene a solventar la Pixis. ¿Qué pasa? Que cuando la Pixis aparece y anuncian su precio, que también rondaría los 3.000 dólares o euros en España, de repente tenemos una cámara ya de cine, ya comparable con, por ejemplo, una Red Komodo o lo que estamos acostumbrados a ver en cine, por 3.000 euros, ¿vale? Estamos hablando de que la Komodo, el entry level de Red, que son las cámaras más económicas de Red, creo que la cámara ronda los 6.000 dólares, pero es una cámara que necesitas ponerle cosas sí o sí y te vas a ir como mínimo a unos 10.000 dólares o euros de inversión. Ya sé que el euro y el dólar no es exactamente lo mismo en precio, pero para hablar de rangos de precio amplios nos sirve bastante bien. Así que aparece la Blackmagic Pixis con un sensor 6K full frame, un rango dinámico de 13 pasos según el fabricante, hasta 120 frames por segundo en Full HD y 60 en 4K. Cuando la anunciaron prometía ser la cámara definitiva para creadores y cineastas independientes a un precio asequible, pero ¿cumple lo prometido? Si estás dudando sobre si comprarte o no esta cámara, déjame contarte mi experiencia en el primer rodaje que tuve con ella, que yo venía de trabajar con una Blackmagic 6K Pro, con lo cual también podemos ver un poquito las diferencias que había, pero también estoy acostumbrado a trabajar con cámaras más grandes, más profesionales, como las Arri Alexa Mini LF. Entonces mi experiencia seguramente te pueda ayudar bastante para decidirte. En este primer rodaje utilicé la cámara básica, prácticamente como viene cuando la compras, sin jaula, sin adaptador de baterías y nada. Las baterías que lleva por defecto esta cámara, y digo por defecto porque es la que puedes meter sin ningún tipo de extensión, no porque vengan en la caja, ¿vale? Cuando compras la cámara no viene absolutamente ninguna batería, viene el alimentador a la luz. Y eso fue lo que yo utilicé en el primer rodaje. Como todas las localizaciones iban a ser en interiores, pues lo más fácil para mí era tirar un cable de luz, tenerlo en la cámara no se iba a mover mucho y pista. Más adelante ya he comprado la jaula de Tilta, la cual recomiendo encarecidamente. Tengo un vídeo en el que hago el unboxing de la jaula y lo pruebo, etcétera, así que si no lo has visto te lo recomiendo. Con la nueva jaula y el adaptador a baterías V-Lock puedo utilizar estas nuevas baterías que también la utilizo para alimentar el monitor, etcétera. Así que eso te lo recomiendo mucho si te la vas a comprar. Al ser un cubo, al ser modular, vas a tener que invertir un poquito más para tener una cámara 100% funcional, que sí, que como viene, lo que te decía, la puedes enchufar a la luz, le puedes meter una tarjeta SD o un disco duro y puedes grabar con la propia pantalla que tiene incorporada en un lateral, pero no es lo práctico al 100%. Esta pantalla lateral, por cierto, está muy bien, es muy mona, funciona bastante guay, los menús funcionan como un tiro. Si vienes de utilizar una Blackmagic, ya sabes cómo son prácticamente iguales, súper intuitivos. Eso, mis 10 para Blackmagic. El problema de la pantalla lateral esta, que ha generado también un poquito de polémica, es que, bueno, para manejar la cámara puede ser práctica, sobre todo si estás en un rodaje y tienes un ayudante de cámara que está a tu lado y puede tocar botoncitos, pero si tú vas como un solo operator, como dicen los americanos,
americanos y estás manejando la cámara desde atrás, que viene siendo lo normal, esa pantalla que está mirando para el lado te va a pillar un poquito mal, ¿vale? Vas a tener que asomarte ahí y eso no te va a venir bien. Esto realmente no es un problema de 100% y es que esta cámara está pensada para que la utilices con un monitor externo. Esto no les ha pillado por sorpresa, no es una cagada de ellos. Lo sabían. Por eso esta cámara no es para todo el mundo, ¿vale? Pero bueno, luego iremos a quién le recomiendo esta cámara y a quién no. Es cierto que hay un accesorio, el Viewfinder oficial de Blackmagic, que lo pones ahí, lo puedes sacar por el puerto USB-C delantero que hay de la cámara, que además alimenta el monitor y también puedes ver la imagen, lo que te ahorra un poquito de cables, y es ideal porque también puedes manejar el menú de la cámara desde ahí, que si vas como un solo operator te va a venir muy bien. Decía que venía de utilizar una Blackmagic 6K Pro y me he pasado a utilizar la Pixis. ¿Cuál es la diferencia principal, fundamental, la que he dicho? ¡Voilà! El sensor. Y es que el sensor de la 6K Pro es un sensor Super 35 y la Pixis lleva un sensor Full Frame, que es un sensor bastante más grande y bastante más guay, más cool. Cosas a tener en cuenta. Bueno, pues si estabas utilizando ópticas, objetivos que no eran Full Frame, en la Super 35, en la Pocket, los podías utilizar sin problema, pero en el Full Frame te va a cropear, ¿vale? Necesitas ópticas que sean Full Frame, que normalmente son bastante más caras. Yo tenía ópticas que ya eran full frame, así que no había problema. Lo que he notado es que ya no tengo ese factor de recorte, ¿no? Antes un 50 milímetros en la Pocket era un plano muy cerrado y ahora puedo utilizar un 50 milímetros en un plano que es bastante más abierto, con lo cual no necesito tanto espacio para la cámara. Cuanto mayor sea la distancia focal del objetivo, ¿no? Si es un 50 o un 75 milímetros, podré romper más el fondo, desenfocarlo más y hacer una escena más cinematográfica. ¿Qué pasa? Que eso en un sensor Super 35 te obliga por espacio, porque no vas a estar rodando en una casa enorme siempre, te va a obligar a utilizar objetivos más angulares de lo normal y eso va a resultar en una imagen menos estética. Esto siempre tendrá muchos matices, habrá veces que un objetivo angular será mucho más bello que uno tele, ¿vale? Cada cosa lo puedes utilizar artísticamente para lo que quieras. Pero bueno, que digamos que el sensor Full Frame te da más opciones porque te limita menos. Algo que me pasó en este rodaje en el que primero utilicé la Blackmagic Pixis, por ejemplo, es que el director vino con un monitor HDMI. ¿Y qué pasa? Que la Pixis no tiene salidas HDMI como sí que tenía la Pocket. Entonces no pudimos sacar la imagen porque no teníamos dispositivos compatibles con SDI, los conectores BNC, ¿vale? Yo tengo cables, tengo algún monitor que es compatible porque estoy acostumbrado a trabajar con cámaras broadcast y este es un estándar de la transmisión de vídeo. También lo es en las cámaras de alta gama. Es más potente que el HDMI, alcanza más longitud, es más estable, es mucho mejor. Pero bueno, es otro sistema, es un poquito más delicado. Normalmente los cables de SDI hay que tener cuidado porque se rompen fácilmente. Y bueno, es algo a tener en cuenta, que si tienes muchas cosas en HDMI, pues te tocaría comprarte otros dispositivos que sean compatibles con SDI si te vienes a esta cámara. Así que tenlo en cuenta. Algo que me sorprendió cuando la saqué de la caja es su tamaño. Y es que sí, ya sabíamos que era pequeña, pero no me la imaginaba tan pequeña. Es muy, muy pequeña, ¿vale? Si has trabajado alguna vez con una red Komodo, es algo parecido, ¿vale? Es incluso más pequeña que mi 6K Pro con el grip debajo, aunque es cierto que cuando la empiezas a equipar con la jaula, la V-Lock, etcétera, ya te queda una cámara un poquito más grande. La calidad de imagen es sencillamente espectacular. Si veníais de las Pockets no os va a sorprender tanto porque ya se veía muy bien, pero esta se ve también sencillamente genial. Aquí os pongo algunas imágenes que grabamos durante este rodaje con la cámara y bueno, está estalonado, etcétera, pero podéis ver que se ve realmente bien. Sobre la montura, sabéis que la podéis encontrar en EF, que es la montura Canon, la PL, que es la habitual en cine, o la L de Leica. Yo compré la L precisamente por esta versatilidad que da, y es que en una montura L puedo montar una EF de Canon con un adaptador, también puedo montar una PL con un adaptador y también puedo utilizar todas las L habituales. De hecho, yo estuve hablando con el servicio técnico de la distribuidora de la cámara, una de las distribuidoras oficiales en España, y me contó que efectivamente la montura EF está muriendo porque ya no se fabrican tantos objetivos, se está dejando un poquito de lado y se está pasando todo el mundo a la L. Entonces, claro, si me compraba una cámara nueva no quería una que ya esté muriendo, con lo cual la L
es buena opción si te lo estás planteando porque puedes tener todo ese rango de objetivos. Respondiendo a la pregunta del inicio, ¿merece realmente la pena? ¿Es para tanto esta cámara? Bueno, a mí me encanta, me parece una cámara súper compacta, fácil de riquear, lo que esperaría de una cámara para el día a día. Es mi nueva cámara favorita de las que tengo, evidentemente, pero no se la recomendaría a todo el mundo. Depende de qué tipo de producciones haces. Si al final estás grabando cosas en las que sueles ir solo siempre, que vas a utilizar tipo con un gimbal, que esperas tener autofoco, muy importante porque como sabrás estas cámaras no tienen autofoco, tienen una especie de cosa que enfoca automáticamente, pero no tienen lo que viene siendo el foco de una Sony Alpha 7 III en el que tú tienes un seguimiento del sujeto de la cara y no tienes que hacer el foco manualmente. Eso no pasa. Aquí tendrás que hacer el foco tú con un poquito de gracia o con un foquista, que es lo habitual en los rodajes profesionales, porque es una cámara que está pensada para un sector más profesional en cuanto a rodar con un equipo, a la producción audiovisual, ¿vale? No a tanto a ir tú a lo loco con la cámara, que puedes hacerlo si tienes experiencia y sabes controlarla bien, pero no es una cámara todoterreno en ese sentido. Por lo tanto, si eres una persona que trabaja en equipo, te la recomiendo encarecidamente, sobre todo si ya tienes experiencia en cámaras de cine o te quieres iniciar en ese rollo. Si, sin embargo, haces producciones normalitas en las que vas tú solo, que grabas vídeos así muy de estar por casa, o bodas o cosas así, yo optaría por otro tipo de cámaras que sean más pequeñas todavía, que vengan todo incorporado, que no necesiten montarla ni riquearla para poder funcionar de una forma óptima, y creo que con eso ahorrarás bastante en esfuerzo y en optimizar recursos. Por ejemplo, yo tenía un compañero que estaba valorando comprarse una Blackmagic Pixies y finalmente se ha comprado una 6K full frame. Sabéis que Blackmagic también sacó, después de la 6K Pro, ha sacado varios modelos y una de ellas, que el cuerpo es prácticamente el mismo, pero es full frame, ¿no? Entonces tiene, lo mejor de los dos mundos. De hecho, hay mucha gente que dice que la Pixies y esa cámara full frame son la misma cámara, pero con otro cuerpo. Podría ser, pero depende de para qué la quieras, te puede interesar un cuerpo u otro. En resumen, después de varios meses utilizándola, de hecho tengo una de las primeras unidades que la distribuidora empezó a vender en España, puedo decir que es una cámara que me gusta mucho, que en el día a día funciona bien, tiene todo lo que esperaba, pero como os decía, no es para todo el mundo. Si estás pensando en comprarte esta cámara o tienes alguna duda, déjamelo en los comentarios y te responderé cuando pueda. Gracias por ver este vídeo y suscríbete.